Sean bienvenidos al canal, buenas a todos. Hoy veremos lo que es introducción a análisis de circuitos, para lo cual tenemos que tener varios conceptos claros, sus usos y aplicaciones, de qué manera se emplea, en qué tipo de circunstancias y sentidos es necesario aplicarlo, en qué nos facilita. Bueno, sin nada más que empezar, solo les pido que le den like al video, se suscriban al canal y esto me ayudará a subir videos posteriormente de la misma materia. Bien, comencemos. Bien, análisis de circuitos es el empleo que utilizamos para determinar el uso de las instalaciones eléctricas de o pequeña escala, en la cual están involucradas ciertas carreras de ingeniería. Es una derivación de física. Así que vamos a ver lo que es el uso en ingeniería eléctrica, en ingeniería electrónica, ingeniería mecatrónica, ingeniería en sistemas y en ingeniería electromecánica. Hay otras aplicaciones que se utilizan que son de las ramas de ingeniería y también aplicaciones en construcciones que ya no va tanto con esto, sino con los técnicos superior, entre otros. Bien, hay que saber lo que es. Los primeros conceptos que tenemos que manejar son fuente de voltaje, que es aquello que es un generador de energía, que transporta energía o cargas respecto al tiempo. Es aquello que transmite lo que es la carga eléctrica y la energía a los componentes que las requieran. En otras palabras, esta puede hacer funcionar lo que es un capacitor, un automóvil, una resistencia, un foco, las instalaciones de su casa, etc. Generalmente lo van a ver simbolizado de esta manera. También lo pueden ver simbolizado con dos líneas, donde la línea más larga es polo positivo y la línea más pequeña un polo negativo. La resistencia. La resistencia es una medida de oposición al flujo de corriente al circuito eléctrico. Es decir, que cuando la resistencia es mayor, el flujo de corriente es menor. Y cuando la resistencia es menor, el flujo de corriente es mayor. Es decir, si este voltaje tiene una resistencia nula o casi nula, el flujo de corriente no va a tener impedimento y va a llegar casi con la misma fuerza con la que sale. Pero siempre hay un cierto grado de resistencia en todos los materiales al flujo eléctrico. Bien, se lo puede ver de las siguientes maneras. Esto es para simbolizar cuántos amperios, miliamperios o megaamperios tiene en lo que es la compra de lo que son resistencias para los proyectos en electrónica. Y esta es la representación más común que se lo hace en corriente continua y alterna dibujado en papel, que lo van a ver de esta manera. Se trabaja con cantidades extremadamente pequeñas o extremadamente grandes dependiendo de su aplicación. Y ahora vamos con lo que es la intensidad de corriente. Es la cantidad de carga que pasa por un conductor en una unidad de tiempo, es decir, carga sobre segundo. Esto se le denomina amperios. Como ve, van relacionados estos en lo que es la ley de Ohm. Tenemos que el voltaje es igual a ¿qué? A la resistencia por la intensidad de corriente. En otras palabras, la fuente de voltaje va a generar cierto grado de corriente en una resistencia determinada. Cuando la resistencia es mayor, el voltaje, la intensidad de corriente reduce, como se muestra acá. Y cuando es menor, la intensidad de corriente aumenta. Bien. Hay que ver las fórmulas que aplicamos. Las primeras fórmulas que tenemos que conocer para este tema básico es que el voltaje es igual a la intensidad de corriente por la resistencia o igual a la raíz de la potencia por la resistencia o la potencia por la intensidad de corriente. En el caso de la resistencia es voltaje sobre intensidad, potencia sobre intensidad al cuadrado o voltaje al cuadrado sobre potencia. En el caso de la intensidad de corriente o flujo de corriente es igual a voltaje sobre resistencia, la raíz de la potencia sobre la resistencia o potencia sobre voltaje. Y para la potencia tenemos que la potencia es voltaje al cuadrado sobre resistencia o intensidad al cuadrado por resistencia o voltaje por intensidad. Muy bien, estas son fórmulas para un flujo de corriente regular. También hay una aplicación con la cual se carga es con ecuaciones diferenciales que lo van a ver cuando el flujo de corriente es interrumpida o se instala recientemente o frecuentemente. Generalmente se ven capacitores y condensadores. Bien, como indicamos, el voltaje se mide en volts, la resistencia en ohms, la intensidad de corriente en amperios y la potencia en watts.
Vamos con el ejemplo. Y bien, tenemos acá un ejemplo de un circuito cerrado en el cual tenemos una fuente de voltaje o generador de voltaje de 16 voltios y una resistencia de 8 kilo ohms. Bien, hay que llegar a la intensidad de corriente y la intensidad a qué es igual. Según las anteriores fórmulas es voltaje sobre resistencia. Así que la intensidad de corriente va a ser 16 y aquí la resistencia es 8 kilo ohms. Si trabajaron con cifras significativas o lo que es la denominación para lo que es kilo, pico, mega, nano, mil y tera, o sea, grandes cantidades o minúsculas cantidades, saben que el kilo es por 10 a la 3. Bien, partiendo de esta disonancia, procedemos a dividir y la resistencia nos sale 2 por 10 a la menos 3 amperios. Luego de realizar la división, o también lo podemos colocar como 2 miliamperios. Para el siguiente video veremos lo que es resistencias en serie paralelo, lo que es en los voltajes y también veremos lo que es método de Myers. Eso sería todo por hoy. No se olviden de dar like al video y suscribirse.